conectando a sus compañeros, ahorita empezamos, ¿ya? Buenas tardes, doctora. Gracias.
Bien. Vamos a empezar entonces un nuevo tema. Bueno, teníamos que avanzar este tema. ¿Quién está cansino? Bien. Entonces, este tema teníamos que avanzar ya la clase anterior, pero como tenían examen, pues no hemos avanzado. Entonces, vamos a empezar con este. Ok. Entonces, vamos a empezar con el tema de antagonistas de los adrenoreceptores, o si quieren, bloqueantes simpáticos, o si quieren antagonistas del simpático, o si quieren simpaticolíticos. Cualquiera de las denominaciones es válida y significa exactamente lo mismo. Entonces, como ya habíamos anticipado, para este capítulo también una base importante es sistema nervioso autónomo. Y el tema anterior que hemos visto de los simpático-miméticos también es una base importante porque si sabemos lo que hacen los estimulantes, podríamos deducir lo que hacen los bloqueantes. Y en general, o bueno, en realidad en este capítulo nos vamos a enfocar más en los bloqueantes alfa y los bloqueantes beta. Y vamos a ver las aplicaciones clínicas y los elementos. Y van a ver que en general muchos de estos contenidos y de estos criterios los podríamos deducir en base al conocimiento de los anteriores capítulos que ya hemos visto. Entonces vamos a empezar con los bloqueantes alfa. Cuando hablamos de los bloqueantes alfa, algo importante que necesitamos recordar es que, igual que en los bloqueantes de los otros temas que hemos analizado, estos bloqueantes pueden ser reversibles o pueden ser irreversibles, como cuando hemos definido antagonistas, ¿no es cierto? Y decíamos que podían ser reversibles o irreversibles dependiendo si el tipo de enlace era fuerte o era débil, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver a la fenoxibenzamina como una de las primeras que se ha usado en este grupo y además nos interesa bastante porque tiene una acción irreversible. Y pues vamos a ver después otras que tienen acción reversible y ahí vamos a mencionar a la fentolanina, tolazolina, prazosina, la betalol, algunos derivados del cornezuelo de centeno, que son elementos bastante importantes y podríamos decir con muy buenos resultados cuando hablamos del efecto farmacológico, pero que además los vamos a analizar en otros capítulos. Después, cuando veamos los antagonistas del cornezuelo de centeno, vamos a volver a analizar algunos fármacos que también están en este grupo. Y los analizamos así porque tienen mecanismos en común, es decir, tienen sitios en los que van a producir un efecto similar, por decirlo así. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de los efectos de estos bloqueantes alfa, será fácil deducir pues, todo lo que va a producirse porque sería lo contrario de los estimulantes alfa, como ya lo dijimos. Entonces, el sitio principal donde vamos a ver un efecto importante es justamente el aparato cardiovascular, que es el sitio donde más se evidencian los efectos alfa. Entonces vamos a tener una marcada disminución de la resistencia periférica por la vasodilatación que se va a producir, lo que nos va a producir una disminución de la presión arterial. Lógicamente, en este entendido, será fácil entender que el paciente puede presentar una hipotensión ortostática, una hipotensión postural, con una taquicardia refleja importante, justamente porque el bloqueo de los alfa va a hacer que caiga la presión arterial de forma muy importante y esa disminución de la presión arterial producirá una respuesta refleja que es esta taquicardia. Que en general, como hemos dicho, las taquicardias van a ser breves y transitorias, pero obviamente en situaciones en las que tengamos más efecto, podríamos decir, en el organismo del paciente, o bueno, más patología de base, algún problema cardíaco de base y demás, esa taquicardia refleja, aunque sea breve y transitoria, podría ser suficientemente importante para producir alguna complicación en el paciente. De lo contrario, en general se va a controlar después de unos cuantos minutos
y no nos va a traer repercusiones relevantes. Y obviamente esa taquicardia refleja, dependiendo del fármaco y la intensidad con la que se produce, podría producirnos una elevación compensatoria del volumen sanguíneo. Entre otros efectos de relevancia que podríamos mencionar están las miosis, que es característica típica por el efecto que conocemos a nivel ocular. Podríamos mencionar la constipación nasal, o si quieren la congestión nasal. Si se acuerdan, hemos dicho que los bloqueantes alfa, una de sus principales aplicaciones, los estimulantes alfa, una de sus principales aplicaciones era la congestión, eran anticongestivos. Entonces, obviamente, estos que vamos a quitar, por decirlo así, ese efecto, porque vamos a bloquearlo, van a producir más bien congestión en el paciente, esa sensación de que está tapada la nariz, el aumento de la rinorrea, etc. ¿Sí? Y pues también vamos a tener una disminución de la resistencia al flujo urinario. Entonces, en este caso, pues recordamos que los estimulantes alfa producían mayor continencia urinaria, entonces es fácil entender que estos fármacos van a producir incontinencia o van a facilitar la micción, la evacuación, la salida del contenido urinario, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces a ver los fármacos. La fenoxibenzamina, como dijimos, es un fármaco bloqueante irreversible. Va a bloquear de forma irreversible los receptores alfa 1 y los receptores alfa 2. Por bloquear los dos tipos de receptores, su efecto es bastante intenso sobre la presión arterial, o sea, va a producir una intensa vasodilatación con disminución brusca de la presión arterial, lo que va a producir una respuesta refleja importante. Entonces, hay taquicardia refleja, lo que aumenta el gasto cardíaco, que en general se estabiliza después de un tiempo, pero hay que vigilar al paciente, sobre todo en las primeras dosis, porque esa taquicardia refleja podría ser suficiente para producir alguna complicación o alguna alteración importante, ¿sí? Bien, si hablamos, por ejemplo, de las dosis, fíjense, son dosis entre 10 y 100 miligramos por día, o sea, hay un intervalo de dosificación bastante amplio, y de lo que depende este intervalo o la dosis específica que usamos en el paciente es primero de la situación bajo la cual estamos utilizando y segundo, cuál es nuestro objetivo terapéutico, o sea, qué queremos alcanzar, qué queremos lograr cuando estamos utilizando en el paciente este fármaco. Así que en base a los efectos que vamos, o bueno, repetimos que es principalmente a nivel cardiovascular, aunque también por la distribución alfa 1 en vejiga, y en próstata, pues vamos a ver que ahí también podríamos tener efectos importantes, sobre todo a nivel vesical. Entonces, en base a eso vamos a entender las aplicaciones. El feocromocitoma, como ustedes saben, es un tumor que se caracteriza por producir grandes cantidades de catecolaminas. Es un gran productor de catecolaminas. Entonces, en general, estos tumores afectan las glándulas suprarrenales, pero el elemento fundamental es que van a producir grandes cantidades de catecolaminas. Por lo tanto, el paciente con un exceso de catecolaminas en su organismo va a producir o va a tener hipertensión, taquicardia, puede tener arritmias y muchos elementos relacionados con el exceso de catecolaminas. Por lo tanto, en estos pacientes va a ser beneficioso bloquear de forma importante la actividad de estos elementos, es decir, el exceso de esas catecolaminas que están estimulando los receptores. En cualquier otra condición relacionada con elevación de las catecolaminas también pueden ser tratamientos benéficos y también se han probado en situaciones como las vejigas neurogénicas. En este caso, vamos a tener pacientes que por algún trastorno, alguna situación de base, no tienen un buen funcionamiento vesical, no pueden miccionar, entre comillas. Entonces, ¿qué determina esto? Que tengan retención urinaria, se les forman globos vesicales, la vejiga se va distendiendo sistemáticamente y esa distensión sostenida, porque no tienen esa capacidad de miccionar,
va a ir lesionando más las terminales nerviosas y puede convertirse en un problema permanente. Es importante corregir este tipo de respuestas porque si no corregimos, el paciente después va a tener que estar con su sonda Foley a permanencia, como decimos, y conectado a su bolsa colectora de orina de forma permanente. Entonces, imagínense ustedes si tuvieran que ir a la universidad con su bolsa colectora de orina y su sonda Foley conectadas todo el tiempo, porque su vejiga no funciona. O si tuvieran que ir así a trabajar o a sus eventos, a sus reuniones sociales y demás, porque esos pacientitos mantienen a permanencia su sonda Foley porque su vejiga no funciona. Entonces, nos pueden ayudar en ese tipo de situaciones a recuperar, podríamos decir, la capacidad funcional del paciente. Obviamente, en cada caso la respuesta va a ser diferente, pero si podemos lograr que funcione correctamente esa vejiga, pues le vamos a ayudar mucho al paciente, ¿sí? También vamos a ver las enfermedades vasculares periféricas, como el síndrome de Raynaud. En estos casos sabemos que por el síndrome los pacientes tienen un vasoespasmo periférico persistente. Es decir, los vasos periféricos todo el tiempo están contraídos, por decirlo así. Entonces, lo típico en estos pacientes es que persisten, por ejemplo, las manos frías, siempre sienten las manos frías, y los dedos, por ejemplo, si los miramos, en general se ven cianóticos, el llenado capilar es más lento, justamente porque esa vasoconstricción periférica no está permitiendo una perfusión adecuada. En casos severos puede llegar a producirse una necrosis incluso distal que requiera amputación y demás. Entonces, en esos casos donde realmente se está comprometiendo la perfusión periférica, podemos ayudar con fármacos para mejorar la perfusión de estas estructuras y que no se presenten estas complicaciones a largo plazo. Entonces, todas las aplicaciones tienen una coherencia y una relación bastante cercana con el conocimiento del efecto y el mecanismo de acción. La fentolamina es otra alternativa en este grupo. La diferencia con la fenoxibenzamina es que es reversible su acción, o sea, es bloqueante reversible de receptores alfa 1 y alfa 2, pero también tiene acción sobre otros receptores. Va a ser bloqueante de receptores de serotonina y agonista de receptores muscarínicos H1 y H2. Pero el efecto principal que nos interesa en este caso es el efecto sobre los receptores alfa 1 y alfa 2, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Igual que la fenoxibenzamina, va a disminuir la presión arterial de forma importante, lo que va a generar una taquicardia refleja con un aumento de la frecuencia cardíaca. Y las aplicaciones, si se fijan, son básicamente las mismas: feocromocitoma, enfermedad vascular periférica, situaciones donde hay exceso de catecolaminas, intoxicaciones por agonistas, por ejemplo. Y esta disfunción eréctil que tenemos aquí, en ciertas épocas ha sido una situación en la que se ha usado estos fármacos, pero después se ha ido dejando de utilizar con este objetivo. Y esto pues está dado o marcado por algunas características. ¿Qué es lo que se hacía? Primero, que se mezclaba la fentolamina con papaverina inmediatamente antes de utilizar. Segundo, que el paciente era el que se tenía que administrar esta mezcla con una inyección en el pene, que ya de por sí es bastante traumático para el paciente, pero conseguía una erección eficiente, ¿no? Producía un efecto vasodilatador potente en los cuerpos cavernosos, se producía una erección importante, pero después había un exceso de vasoconstricción local, lo que determinaba que el paciente presente un priapismo, es decir, aparecía la erección, el paciente usaba, por decirlo así, y después cuando ya no necesitaba la erección, el pene seguía erecto y no bajaba con nada por esa vasoconstricción excesiva. Entonces se tenía que llevar al paciente al hospital, usar otros fármacos para bajar, estabilizar, etc. Entonces realmente traía muchas complicaciones, podríamos decir, para el paciente, y eso ha determinado que se vaya dejando de utilizar, ¿sí? Entonces, para este objetivo, pues hoy en día no es una buena alternativa, y además tenemos mejores alternativas con menos riesgo y menos complicaciones, que son las que más se usan, que vamos a ver más adelante.
¿sí? Bien, un grupo muy utilizado que podríamos mencionar de los bloqueantes alfa es el grupo de la prazosina, ¿sí? Y está, pues, prazosina, doxazosina, terazosina, son de las que más se han utilizado dentro de lo que son los bloqueantes alfa. Estas bloquean alfa 1 sin afectar alfa 2. Entonces, esa es una de las razones principales por las que se prefieren, porque son más selectivas. Entonces, ¿qué se consigue? Al tener más efecto alfa 1 y no afectar de forma importante alfa 2, conseguimos bajar la presión arterial de forma importante sin afectar de forma tan intensa la presión arterial, lo que ha determinado que esa taquicardia refleja que presentaban los anteriores que hemos mencionado no aparezca, ¿sí? Entonces es más tolerable, por decirlo así, o es menos peligrosa, la probabilidad de complicaciones es más baja, etc. Entonces, vamos a ver que se ha usado sobre todo en hipertensión arterial, este grupo farmacológico, pero por la distribución amplia de alfa 1 en próstata y en vejiga, también han sido muy buenas alternativas en hiperplasia prostática benigna y en obstrucciones urinarias, es decir, en retenciones urinarias de distintas índoles. Obviamente en estos casos siempre hay que analizar muy bien y vigilar muy bien al paciente para evitar complicaciones a largo plazo. Una que tiene mayor grado de selectividad y que se ha empezado a usar desde hace algunos años bastante en pacientes con hiperplasia prostática benigna es la tamsulosina. Entonces, la tamsulosina es selectiva alfa 1A, es de los fármacos más selectivos que tenemos, justamente porque pues es mucho más específica para próstata, porque alfa 1A tienen mayor distribución en próstata. Entonces tenemos muy buen efecto en músculo prostático con mínimo efecto a nivel de la vasculatura. Así que son ideales para las hiperplasias prostáticas benignas. Se usa de 0,4 a 0,8 miligramos por día con muy buenos resultados sobre la mantención de la función de las micciones, disminución de la oposición al flujo de orina y demás que presenta el paciente. Entonces ayudan bastante. Y se ha empezado a utilizar mucho tamsulosina asociada a dutasterida. Dutasterida es antiandrogénico y tamsulosina sola, o sea, no tiene ni tamsulosina ni prazosina y los demás no tienen un efecto sobre el crecimiento glandular o el tamaño de la glándula. O sea, sí mejoran las micciones, la salida, el flujo de orina, pero no afectan el tamaño glandular. En cambio, la dutasterida, que es con la que se asocia esta, sí se ha visto que puede lograr disminuir el tamaño de la glándula hasta en un 30%. Entonces, realmente es bastante benéfico para el paciente asociar tamsulosina y dutasterida porque el resultado es mucho más eficiente. Evidentemente, los urólogos siempre dicen toda hiperplasia prostática tarde o temprano se tiene que operar. Entonces, el uso de los fármacos nos puede mantener al paciente estable, tienen ciertas tablas que nos ayudan a evaluar el compromiso en relación a los signos, síntomas que el paciente presenta para poder decidir en qué momento es oportuno intervenir y operar esa próstata. Pero obviamente si manejamos al paciente con medicación, es fundamental la vigilancia, ¿no? Tiene que ser cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada año, no sé. Se tiene que realizar su ecografía de control, el PSA, que es súper importante, porque esos elementos nos van a alterar, perdón, nos van a alertar sobre si se está produciendo alguna complicación que amerite una intervención rápida, ¿sí? Pero si los dejamos nomás y no hacemos controles y demás, nos vamos a dar cuenta que ha pasado algo cuando el paciente se complique, ¿sí? Bien, entonces tenemos las dosis de 0,4 a 0,8 miligramos por día, que en general con estas el paciente va muy bien. Y también esta tamsulosina, por el efecto que tiene en la vasculatura y la distribución en el sistema genitourinario, se ha estado utilizando mucho en pacientes que están con cálculos renales, ¿no? Para ayudar a relajar, distender estas estructuras, sobre todo a nivel de los uréteres, para facilitar el paso del cálculo. Obviamente será en situaciones donde son cálculos pequeñitos y vamos a hacer un manejo farmacológico y no un manejo quirúrgico, porque si son cálculos muy grandes, pues necesitamos hacer una litotripsia y pues
restituir el tránsito a través de un proceso quirúrgico. Otro bloqueante importante cuando hablamos de receptores alfa es la yohimbina. Y siempre que vemos a la yohimbina, yo les digo, acuérdense de la clonidina, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, la yohimbina es bloqueante alfa 2, pero produce un aumento de la secreción de noradrenalina a nivel del sistema nervioso central. Y el efecto que tiene por esa secreción de noradrenalina es aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, fíjense, es simpático-lítico por mecanismo de acción, porque es bloqueante alfa, y simpático-mimético por efecto, porque sube la presión arterial. Entonces, ¿por qué les digo acuérdense de la clonidina? Pues si se acuerdan, la clonidina era al revés, ¿no es cierto? Era bloqueante, o más bien simpático, mimético por mecanismo de acción y simpático-lítico por efecto. Y esta es al revés, ¿no? Simpático-lítico por mecanismo de acción porque bloquea el receptor alfa, pero simpático-mimético por efecto porque sube la presión arterial. Entonces pasa algo parecido a lo que hemos visto con la clonidina. El efecto bloqueante alfa 2 produce vasodilatación y esa vasodilatación se detecta primero a nivel central, lo que el organismo identifica como riesgo de que la presión arterial caiga y lo que hace es aumentar su liberación de catecolaminas para estabilizar la presión arterial. Y el resultado a nivel periférico es un aumento de la presión arterial porque hay más catecolaminas, hay vasoconstricción, hay aumento de la presión arterial, ¿sí? Y pues se ha utilizado en pacientes con hipotensión. En ciertas épocas se planteaba su utilidad en la disfunción eréctil, pero no está muy bien establecida. Entonces, igual que en el caso anterior, pues tenemos mejores alternativas y no es una indicación frecuente, por decirlo así. El labetalol es bloqueante beta mayor que bloqueante alfa 1. Lo estamos viendo aquí con bloqueantes alfa porque también tiene efecto bloqueante alfa, pero vamos a ver que por el nombre, fíjense, es más adecuado, por decirlo así, manejarla como bloqueante beta. ¿Qué es lo que va a pasar? Con el bloqueo alfa 1 vamos a tener disminución de la presión arterial, que al principio va a intentar aparecer una taquicardia refleja compensatoria, pero esta va a ser inhibida por el efecto bloqueante beta, que va a inhibir el inotropismo, cronotropismo del corazón. Entonces acaba siendo muy útil también en el manejo de la hipertensión, porque va a bajar la presión arterial sin taquicardia refleja importante gracias al bloqueo beta. Es decir, refuerza el bloqueo beta y el bloqueo alfa, se refuerzan y esto evita que aparezca la taquicardia refleja con un buen descenso de la presión arterial. Bien, y si hablamos de los beta bloqueantes, con los beta bloqueantes vamos a ver que es uno de los grupos farmacológicos más grandes que existen. Entonces, si quisiéramos aprender uno por uno los beta bloqueantes, tal vez no acabaríamos nunca porque es un grupo farmacológico realmente grande, ¿no? Entonces, lo que se hace estratégicamente con este grupo es aprender sus características cinéticas en grupo, es decir, asociándolo, para poderlo recordar con más facilidad, ¿sí? Entonces van a ver que asociando es más fácil recordar uno que todos o dos y no todos, y así se logra manejar de forma más eficiente. Entonces, ¿qué decimos de sus características generales? Los beta bloqueantes son conocidos por ser potentes antagonistas puros, es decir, como estamos describiendo, van a bloquear los receptores beta de forma intensa y directa. Pero no todos lo van a hacer así. Vamos a tener beta bloqueantes que son agonistas parciales. Vayan recordando el concepto de agonista parcial. Agonista es estimulador. Pero sí, estamos diciendo eso, que algunos bloqueantes beta lo que hacen es estimular los receptores de forma parcial. Entonces sí es un concepto que vamos a desarrollar. Algunos van a ser más selectivos y esto es igual que con cualquier otro grupo farmacológico, ¿no es cierto? Como tenemos varios subtipos de receptores beta,
Entonces, mientras más selectivos sean, menos efectos adversos vamos a tener. Y dependiendo del fármaco en particular, el grado de selectividad va a variar de forma importante. En general, los primeros fármacos que se han ido describiendo y que son los prototipos de los grupos, se caracterizan por ser poco selectivos. Y lo que no quiere decir que sean malos, sino que pues los tenemos que manejar con más cuidado, nada más. Pero son ciertamente bastante potentes y eficientes. Tenemos también algunos que van a tener efectos anestésicos, y esto es importante sobre todo en relación a las dosis. O sea, no vamos a tener efecto anestésico a las dosis usuales o a las dosis con las que los manejamos como bloqueantes beta. En general se requieren dosis más altas. Sin embargo, al ser fármacos que en general el paciente tiene a disposición en casa cuando tiene patología en la que necesita usar, sí pueden haber situaciones en las que cuando intentan suicidarse, por ejemplo, y agarran y toman todo lo que encuentran en casa, pueden estar relacionados a bloqueantes beta, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que estructuralmente todos se parecen mucho al isoproterenol, entendiendo que este es uno de sus precursores químicos más importantes. Entonces también vamos a ir viendo algunas características relacionadas a estos elementos. Fíjense si analizamos las características cinéticas. Uno de los elementos importantes que vamos a manejar es la absorción, ¿sí? Entonces, si hablamos de la absorción de los beta bloqueantes en general, decimos prácticamente todos tienen buena absorción, con excepción del esmolol. Entonces, es más fácil recordar esmolol que recordar todos los beta bloqueantes, ¿no es cierto? Entonces, digo, si es esmolol, su absorción oral es mala. Si es cualquier otro beta bloqueante, su absorción oral es buena. Y eso me facilita muchísimo el aprendizaje porque si me aprendo el excepto, pues todos los demás los voy a meter en el mismo saco. Y es más fácil recordar, ¿sí? Si veo otra característica como el metabolismo de primer paso, que puede ser bastante importante, también puedo agruparlos. Y digo, tiene alto metabolismo de primer paso el propanolol, que además es uno de los prototipos y uno de los menos selectivos que tenemos. Intermedio para la mayoría y bajo o nulo para el nadolol. Entonces, es más fácil acordarme propanolol y digo muy alto, nadolol y digo bajo o nulo, y el resto intermedio. Entonces, eso me facilita recordar estos conceptos, ¿sí? Si hablamos de la biodisponibilidad, bueno, aquí tengo que recordar un poquito más de fármacos o de nombres de fármacos. Tengo alta biodisponibilidad para pindolol, pembutolol, betaxolol, sotalol. Baja para propanolol, atenolol y nadolol. Nula para el esmolol. Una ventaja es que esmolol ya estoy viendo en dos lugares. Fíjense, nula biodisponibilidad, mala absorción por vía oral, que además es coherente, ¿no es cierto? Entonces, es fácil recordar al esmolol. Digo, baja para propanolol, atenolol, nadolol, alta para pindolol, pembutolol, betaxolol y sotalol, y el resto es intermedio. Entonces, otra vez, el agruparlos, por decirlo así, me facilita recordar estos contenidos. De lo contrario, sería mucho más complicado. Si hablamos del volumen de distribución y obviamente en este caso el ingreso al sistema nervioso central, entonces decimos alto volumen de distribución con alto ingreso al sistema nervioso central para propanolol y pembutolol. Y sin llegada, con bajo volumen de distribución y poco ingreso al sistema nervioso central, el resto. Y así es más fácil recordar. Con la vida media es un poquito más complejo porque realmente es muy variable y como son muchísimos fármacos, entonces es más difícil, pero los podemos agrupar así. El que tiene vida media más cortita es el esmolol. Entonces, fíjense, ya estoy viendo esmolol en 3 sitios, 3 características. Entonces, su vida media es apenas de 10 minutos. La más larga, que es hasta 24 horas, para el nadolol, que se va a excretar además sin cambios por la orina, por el riñón,
Y el resto digo que es intermedio, entre 3 y 10 horas. Entonces va a variar para cada fármaco en particular, pero el resto está en ese rango, entre 3 y 10 horas. Bien, si recordamos los efectos bloqueantes beta, pues será fácil recordar o deducir, podríamos decir, estos contenidos, si recuerdo lo que hacen los estimulantes beta. Sabemos que el efecto estimulante beta principal nos interesa más a nivel de corazón, ¿no es cierto? Entonces el efecto beta bloqueante, su principal acción va a ser en corazón. Ese efecto inotrópico, cronotrópico, dromotrópico negativo en corazón es el principal que se va a observar. Pero no va a ser el único. Entonces, aparte de este efecto en corazón, que es la principal razón por la que usamos este grupo farmacológico, también debo recordar el efecto beta bloqueante en pulmón, que es la razón que me puede producir efectos adversos más importantes y es uno de los elementos más importantes a considerar para decidir no usar, podríamos decir, este grupo farmacológico. Aparte de sus efectos, también se han visto efectos metabólicos y endocrinos, como disminución de la lipólisis, disminución de la glucogenólisis hepática, que es menor si el fármaco es más selectivo, aumento de las VLDLs, disminución de las HDLs, lo que aumenta el riesgo de aterosclerosis coronarias. Entonces, ¿qué vamos a mencionar en relación a esto? En general, si las dosis son usuales, o sea, son bajas, no hay mucha aparición de estos efectos secundarios. Otro elemento importante será la selectividad. Si son beta bloqueantes selectivos, la probabilidad de aparición de estos efectos es más baja que si son fármacos no selectivos. Si hablamos de efectos no relacionados al bloqueo beta, se ha visto efecto anestésico local, que está relacionado al bloqueo de receptores de sodio, que a dosis habituales tampoco se presenta, no se evidencia con frecuencia, pero a dosis altas sí puede presentarse de forma importante. Y también se ha visto efecto antiarrítmico de tipo 3 por bloqueo de canales de potasio, sobre todo con el sotalol y algunos agonistas parciales. Y lo vamos a ver esto cuando analicemos los antiarrítmicos también. Entonces, ¿qué decimos? No existe el mejor beta bloqueante. Como siempre les digo, no hay recetas de cocina o recetas universales en las que decimos el propanolol es el mejor o el atenolol es el mejor. No, porque depende del paciente y la respuesta del paciente. No existe un fármaco que sea el mejor en base al análisis, si quieren, de los fármacos, sino a la respuesta del paciente. Puede ser que, no sé, le doy a un paciente propanolol y va muy bien, a otro le doy propanolol y va terriblemente mal. Entonces, lo que va a determinar cuál es el mejor fármaco es la respuesta del paciente, siempre. Por eso decimos, el tratamiento siempre se debe individualizar, ¿sí? Bien, igual que cualquier otro grupo farmacológico, este grupo farmacológico también nos puede producir toxicidad, es decir, el paciente se puede intoxicar con sus beta bloqueantes. ¿Qué elementos vamos a ver? Con el que se ha descrito más estas situaciones es con el propanolol, que ha sido uno de los más usados, es uno de los menos selectivos, pero en ciertas épocas pues se ha usado bastante. ¿Qué es lo que se ha descrito? Exantema, fiebre, sedación, trastornos del sueño, depresión, reacciones psicóticas. Si se dan cuenta, estos son efectos de afectación central principalmente. Asma, por el efecto de broncoconstricción que produce este fármaco. Vasoespasmo, también se ha visto que pueden desencadenar o agravar insuficiencias cardíacas, lo que puede determinar mayor complicación cardíaca. ¿Por qué? O sea, recuerden que son beta bloqueantes, van a hacer que el corazón trabaje menos, bombee menos, expulse menos sangre, ¿sí? Por eso es que decimos que en general los beta bloqueantes están contraindicados en insuficiencia cardíaca.
Sin embargo, vamos a ver que sí hay situaciones en las que se puede usar en insuficiencia cardíaca, pero habrá que considerar algunos elementos muy importantes, ¿sí? Vamos a ver interacción de los beta bloqueantes con verapamilo, así que no se recomienda su asociación. No se debe suspender de forma brusca cuando se está utilizando estos fármacos. Y en pacientes con diabetes no se debe usar los fármacos no selectivos, porque los diabéticos ya tienen riesgo por la enfermedad de base, tienen más predisposición a las dislipidemias, por ejemplo, y si le damos beta bloqueantes no selectivos, si los necesitara por alguna razón, aumenta el riesgo potencialmente de complicaciones a este nivel. Bien, entonces en base a eso vamos a ver los fármacos que pertenecen a este grupo. Los estamos agrupando y en realidad mencionamos los más conocidos, podríamos decir, de cada grupo, o los más relevantes, porque son muchos más. ¿Sí? Es un grupo farmacológico realmente enorme. Entonces, si hablamos del propanolol, nadolol, timolol, vamos a ver que estos producen bloqueo beta no selectivo, es decir, son bloqueantes no selectivos. Lo que hacen es bajar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, disminuyen la liberación de renina, lo que va a disminuir la presión arterial. El propanolol disminuye la conversión de T4 en T3 a nivel periférico, pero no es una característica de todos los beta bloqueantes. Entonces, si quiero este efecto, tengo que usar propanolol. También se ha visto efecto broncoconstrictor, que ya lo habíamos mencionado, que obviamente este no es un efecto deseable. O sea, normalmente no le damos al paciente fármaco para inducirle broncoconstricción. Entonces, este efecto, que siempre va a estar presente, me sirve sobre todo para considerar las situaciones en las que no debemos usar estos fármacos porque el riesgo es muy alto, ¿sí? También tenemos disminución de la producción de humor acuoso, que ya lo habíamos mencionado cuando vimos los simpático-miméticos, y obviamente esa disminución puede bajar la presión intraocular, por eso es que también se puede usar en glaucoma, ¿sí? Entonces, fíjense en qué se usan: hipertensión arterial, anginas de pecho y otras cardiopatías. En migraña están dando resultados interesantes por el efecto sobre la vasculatura a nivel central. En hipertiroidismo, los beta bloqueantes suelen ser fármacos de primera elección en las crisis hipertiroideas, no por el efecto sobre las hormonas tiroideas, sino por el control de los síntomas, ¿no? Esos pacientes normalmente vienen taquicárdicos, diaforéticos, con hipertensión. Entonces, el efecto bloqueante beta nos ayuda a estabilizar al paciente, ¿sí? Pero algunos beta bloqueantes, como el propanolol, como dijimos, pueden ayudar un poquito a mejorar el problema de base, evitando la conversión de T4 en T3. Pero en general necesitamos hacer un tratamiento específico del problema tiroideo para que el paciente se estabilice por completo. Y en glaucoma, pues ya dijimos, por la disminución de la presión intraocular. Otro grupo que vamos a mencionar es el del metoprolol, atenolol, alprenolol, betaxolol, nebivolol, un montón de ololes. Entonces, estos, fíjense, son bloqueantes beta 1 más que beta 2. ¿Qué quiere decir eso? Son preferenciales beta 1, prefieren bloquear beta 1. Entonces, hay disminución de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, disminución de la liberación de la renina, pero al ser más selectivos beta 1, el riesgo de complicaciones respiratorias es menor. Por eso nos dice, es más seguro en pacientes que tienen asma, por ejemplo, ¿sí? O que tienen problemas respiratorios. Entonces, fíjense las aplicaciones. Pacientes con angina, hipertensión, arritmias, igual que en los casos anteriores. Pero fíjense, pacientes que tienen asma o que tienen EPOC y que tienen o han tenido un infarto agudo de miocardio van a ser más seguros para la patología respiratoria que tiene el paciente. También serán más seguros en pacientes con diabetes por esa mayor selectividad que ya le hemos mencionado. Y en enfermedades vasculares periféricas también pueden ser una buena alternativa. Bien, la butoxamina es bloqueante beta 2 más que beta 1, o sea, selectivo beta 2. Esta no tiene un interés comercial, o sea, no se usa, podríamos decir, porque si tengo más selectividad beta 2, ¿qué estoy haciendo?
potenciando efectos adversos y disminuyendo efecto terapéutico, ¿no es cierto? Porque beta 2 lo que más va a aparecer es complicación pulmonar. Entonces, se ha probado en experimentación, pero no se usa, porque el efecto adverso es mayor que de cualquiera. Este otro grupo, fíjense, el del pindolol, acebutolol, carteolol, bopindolol, etcétera, es un grupo bien particular porque, fíjense, actúan receptores beta 1, beta 2 con efecto simpático mimético intrínseco. Es decir, los estamos viendo en el capítulo de beta bloqueantes, pero son agonistas parciales. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que por definición un agonista parcial es un fármaco que se une a un receptor y lo activa. Pero al ser agonista parcial, la respuesta siempre es baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Disminución de la presión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca, aunque es leve. Por lo tanto, ¿cómo podemos entender que un agonista me produzca disminución de la presión si se supone que es agonista, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digamos que tengo un paciente que está con taquicardia y está con una frecuencia cardíaca de 160. Está terriblemente taquicárdico, se me va a infartar cualquier rato, está terrible, tengo que controlar. Entonces, resulta que le doy un antagonista puro y el antagonista produce bloqueo, baja de forma brusca la presión arterial. Entonces, mi paciente estaba con 160, dijimos, ahora tiene 60. Está dentro del rango. 60 es normal. Pero resulta que este 60 que está presentando el paciente lo pone peor, porque estaba con 160. Entonces se pone mal, tiene náuseas, se pone diaforético, le duele el pecho, se agita más. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, la dosis o no la dosis, el fármaco que he usado es demasiado intenso para este paciente. Y en vez de mejorar, aunque lo estén llevando a lo normal, entre comillas, en vez de mejorar, está empeorando. Entonces, para este paciente, el antagonista puro no es buen fármaco. Y resulta que le doy pindolol, que es agonista parcial. El pindolol se une a los receptores, los estimula y me produce frecuencias de 90. Que el paciente está bien. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso, ¿qué es lo que ha pasado? El fármaco se ha unido al receptor y lo ha estimulado, pero como es agonista parcial, produce respuestas leves, menores. Y al unirse, está evitando que la noradrenalina del paciente se una, que la noradrenalina es la que estaba produciendo efecto máximo con 160. Y el paciente se estabiliza. Por eso es que sí consigue bajar la presión arterial y la frecuencia en base a lo que el paciente manejaba, pero lo hace de forma más leve. No es tan intenso como el antagonista puro. ¿Cuándo me sirve? Prácticamente en las mismas situaciones, pero cuando quiero evitar una descompensación brusca del paciente. Hipertensión, arritmias, migrañas. Evita, como nos dice, el empeoramiento de las bradicardias cuando los pacientes hacen bradicardias con los antagonistas puros. ¿Sí? Y también va a haber una disminución de la elevación lipídica. Es decir, ese aumento, esas alteraciones lipídicas que hemos mencionado, son características de los beta bloqueantes. Y estos no van a producir esa respuesta porque no son bloqueantes, son agonistas. Entonces, si tengo pacientes con riesgo de dislipidemias o con factores asociados a dislipidemias que me pueden empeorar el pronóstico, estos son más adecuados porque el riesgo es más bajo. ¿Sí? Bien, fíjense el grupo del carvedilol, bucindolol, que también se conoce bastante. Estos son bloqueantes beta más que alfa, o sea, no son selectivos beta, porque actúan sobre todo los beta, pero tienen predilección beta más que alfa, por decirlo así. ¿Por qué nos interesan? Porque van a bajar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y estos son los que están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca.
¿Por qué? Decíamos hace un momento que en insuficiencia cardíaca están contraindicados los beta bloqueantes y es lógico, ¿no es cierto? Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, significa que la bomba, que el corazón está trabajando mal, ¿sí? Y si yo le doy un beta bloqueante, ¿qué voy a hacer? Que la bomba trabaje peor, ¿sí? Entonces, no debo usar beta bloqueantes porque voy a deteriorar más la función cardíaca del paciente. Pero aquí estamos diciendo que sí se usa. ¿Cuándo se usa? O sea, recuerden, en medicina nada es blanco o negro totalmente. 2 más 2 puede ser 4, puede ser 10, puede ser 20 y todos están correctos. Entonces, sí se usa en insuficiencia cardíaca, pero ¿qué debo pensar? Primero, la razón por la que un beta bloqueante puede ser de utilidad en una insuficiencia cardíaca es que han habido estudios que han demostrado que cuando le damos a un paciente un beta bloqueante, disminuyen las necesidades de oxígeno del miocardio. Y si el miocardio disminuye su necesidad de oxígeno, trabaja mejor. Por esa razón, es útil el beta bloqueante y se justifica, ¿sí? Pero está muy bien descrito en la literatura que solamente se justifica el uso del beta bloqueante cuando es una insuficiencia leve. Porque cuando el deterioro funcional es leve, es pequeño, esa disminución de las necesidades de oxígeno del miocardio le van a ayudar a trabajar de forma más eficiente. Pero si el grado de insuficiencia es moderado o severo, está contraindicado el uso del beta bloqueante. No nos va a servir, más bien va a deteriorar más la función cardíaca y el paciente se puede complicar. ¿Sí? Bien, cuando hablamos del esmolol, si se acuerdan, a este lo hemos mencionado bastante cuando hemos visto las características cinéticas, ¿no es cierto? Entonces es el que tiene vida media más cortita, apenas 10 minutitos, mala absorción oral, etc. Entonces, fíjense, es más selectivo beta 1 que beta 2, o sea, es preferencial beta 1 más que beta 2. Baja la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El punto importante es su vida media corta, o sea que su tiempo de acción va a ser breve. Y fíjense cuándo se usa, cuando necesitamos controlar la presión arterial rápidamente, en arritmias, tirotoxicosis, isquemias miocárdicas transquirúrgicas, hipertensión arterial perioperatoria, es decir, estamos hablando de situaciones en las que hay una respuesta rápida por algún problema agudo, necesitamos una estabilización rápida de la presión arterial y un control eficiente de la respuesta, ¿sí? Entonces, en estos casos es probable que sea un periodo corto de tiempo en el que necesitamos estabilizar al paciente y después ya no necesitamos darle el fármaco, no necesitamos mantener el manejo de la presión. Entonces, en esos casos es muy útil porque es fácil de controlar por su periodo breve de acción, ¿sí? Y finalmente en este grupo vamos a ver a la metirosina. Cuando hablamos de la metirosina, esta es inhibidora de la tirosina hidroxilasa. Si se acuerdan, la tirosina hidroxilasa es la enzima que nos permite el primer paso de síntesis de las catecolaminas, ¿no? La conversión o la transformación de la tirosina en L-dopa. Entonces es importante porque si bloqueamos a esta enzima, vamos a evitar la síntesis de todas las catecolaminas. Dopamina, noradrenalina, adrenalina, etc. Entonces, obviamente, pues no es un fármaco de uso muy frecuente porque el evitar la síntesis de catecolaminas va a afectar a un montón de lugares, no solo a un sitio, sino muchos, todo lo que está comandado por estas catecolaminas. Entonces, en general no se usa mucho. Pero, ¿qué es lo que se ha visto? Cuando hablamos del paciente con feocromocitoma, dijimos que son tumores a nivel de las glándulas suprarrenales en general, y estos se pueden operar. No en todos los casos, habrá pacientes que no se pueden operar. Pero si se puede operar el feocromocitoma, es mejor porque eso nos va a ayudar más a controlar, a estabilizar al paciente, porque vamos a quitar la causa del problema. Entonces, cuando sí se puede operar, lo que se ha visto es que en el transquirúrgico, cuando se está manipulando al tumor, se lo está seccionando, etc., como mecanismo de respuesta a esa manipulación intensa, el tumor empieza a liberar masivamente catecolaminas.
Y esa liberación brusca de catecolaminas hace que la presión arterial se dispare, se desestabilice el paciente, aumenta la frecuencia cardíaca. Han habido casos en los que han habido hemorragias intracerebrales por la presión que se ha disparado tanto. Y obviamente hacen que el transquirúrgico sea más complejo, que el riesgo de complicaciones o incluso de muerte del paciente en el proceso quirúrgico sea mucho más alto, ¿sí? Entonces, ¿qué se ha visto? Que si nosotros le damos este fármaco al paciente 1 o 2 semanas antes de operarlo, como evitamos que se sinteticen catecolaminas, se acaban los almacenes, ¿sí? Y cuando estamos operando al paciente, aunque manipulemos ampliamente al tumor y él trate con todas sus fuerzas de liberar grandes cantidades de catecolaminas, la liberación es mínima. Justamente porque aunque estimule la liberación, no hay que liberar, porque no se ha almacenado, no se ha sintetizado. Entonces eso permite que el transquirúrgico y el pronóstico del paciente sea mucho más adecuado y la probabilidad de complicaciones sea menor, ¿sí? Evidentemente vamos a tener signos extrapiramidales por la deficiencia dopaminérgica, pero es riesgo-beneficio. O sea, una vez que se logre operar el tumor, después ya no se va a usar el fármaco y el paciente poco a poco va a llenar sus reservas y van a irse revirtiendo esos signos y síntomas de deficiencia, ¿sí? Entonces vale la pena. En esos casos es en los que se ha estado usando la metirosina. Bien, entonces con eso habríamos terminado este tema. Y vamos a empezar. Otro tema que es histamina, serotonina y cornezuelo de centeno, que así como dice, en realidad son 3 temas. Pero van a descansar primero 10 minutitos y luego empezamos este tema. Descansen 10 minutitos y volvemos, ¿ya?
Bien, vamos a empezar entonces el tema de histamina, serotonina y alcaloides del cornezuelo. Este es un tema, perdón. Bien, es un tema largo, justamente porque abarca 3 subgrupos grandes de fármacos. Entonces, vamos a analizarlos por partes. Vamos a empezar primero con la histamina, después con la serotonina y finalmente con los alcaloides del cornezuelo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar un poco de la parte fisiológica, cuáles son los efectos, las funciones, en qué procesos participan cada una de estas sustancias, para poder entender de qué forma nos van a servir en la terapéutica uno u otro grupo farmacológico cuando los vayamos a utilizar. Y pues así vamos a entender sus aplicaciones clínicas. Entonces, cuando hablamos de la histamina sabemos que deriva de la L-histidina, es decir, nosotros necesitamos un aporte adecuado de histidina en la dieta, porque es un aminoácido esencial para poder sintetizar nuestra histamina. Sí tenemos una producción importante de histamina endógena que va a participar en muchos procesos, pero también tenemos una distribución amplia de histamina en el reino animal y el reino vegetal. En el reino vegetal, por ejemplo, lo vamos a encontrar en estas plantas que producen reacciones alérgicas, reacciones venenosas, que son peligrosas y demás, que en general van a determinar reacciones mediadas por histamina, pero no solo histamina, sino otras sustancias más que van a acompañar o que pueden generar en el individuo reacciones en las cuales participa de forma importante la histamina como parte de una reacción de tipo alérgica o tóxica. Y en los animales, o en el reino animal, lo vamos a encontrar sobre todo en animales que tengan ponzoña, es decir, que tengan veneno, ¿sí? Entendiendo justamente que esos venenos que tienen las secreciones urticarizantes y demás, en general ellas los utilizan como mecanismos de defensa que activan cuando están expuestos a peligro, están expuestos a riesgo, y estas sustancias los van a ayudar a protegerse de sus depredadores o van a generar reacciones en sus depredadores que les permitan ponerse a salvo. Entonces, en general van a estar en ese tipo de reacciones o de respuestas, ¿sí? Bien, entonces, la histamina, nuestro organismo la sintetiza a partir de la L-histidina, como dijimos, por procesos de descarboxilación. La enzima de la histidina descarboxilasa. Y una vez que tenemos esta histamina, puede seguir varias rutas. Puede almacenarse, sobre todo a nivel de los mastocitos y los basófilos, que los conocemos como granulocitos. Justamente la razón por la que los denominamos granulocitos es porque cuando los observamos en un microscopio, sabemos que tienen una apariencia granular, ¿sí? Se ven como llenos de puntos o de gránulos, y esos gránulos son justamente vesículas que contienen grandes concentraciones de histamina. No solo histamina, porque vamos a ver que esa histamina está acompañada por otros componentes, otras sustancias, pero tiene cantidades importantes de histamina. Y obviamente van a mantenerse almacenadas y se van a liberar en situaciones en las que se determinen ciertas respuestas o el organismo necesite producir liberación de estas sustancias. También se pueden degradar y vamos a ver que cuando se degradan puede producir ciertos metabolitos como el N-metilhistamina y el ácido metilimidazola acético, que son los metabolitos que se pueden cuantificar en orina, o se puede excretar como histamina, dependiendo de las concentraciones y las reacciones que estén mediando, ¿sí? En nuestros tejidos tenemos una amplia distribución de estas células o de estos granulocitos que mencionamos, sobre todo en las superficies que están expuestas al medio externo o que van a estar en contacto constante con sustancias que vengan del medio externo, como por ejemplo la nariz, la boca, los pies, los vasos sanguíneos, superficies expuestas como el tracto gastrointestinal, el tracto respiratorio, etc. Entonces,
normalmente están ahí preparadas o listas para participar en respuestas en las que se produzcan interacciones antígeno-anticuerpo y el sistema inmune determine una respuesta específica. Si bien la mayor cantidad están almacenadas dentro de los mastocitos y los basófilos en sus gránulos, sí vamos a tener distribución de estas células más en las superficies expuestas, pero también vamos a tener cierta cantidad a nivel de neuronas del sistema nervioso central y de células gástricas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en estas situaciones, podríamos decir? Los gránulos contienen histamina, pero también pueden tener heparina, proteínas ácidas, sulfato de condroitina, y estas sustancias van a reforzar o participar produciendo otros efectos en esas reacciones que estamos mencionando de tipo urticarizante y demás. Entonces aquí mencionamos un poquito el tipo de respuestas relacionadas a estos componentes. Tenemos, por ejemplo, respuesta inmune, que ya le hemos mencionado, donde hay interacción de un antígeno con un anticuerpo, y esto produce reacciones de tipo 1 mediadas por inmunoglobulinas E, que son las que van a determinar la degranulación del mastocito, o reacciones mediadas por el complemento, donde participan IgGs, IgMs, y son respuestas tardías, más lentas, menos intensas. Pero ciertamente en este caso lo que determina esa liberación de histamina es la presencia del complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí? Pero no es lo único que puede determinar liberación de histamina. También se puede liberar histamina cuando existe daño químico o daño mecánico de alguna estructura o de alguna célula, ¿sí? Y esto se ha visto, por ejemplo, que algunos fármacos como la morfina, la tubocurarina, podrían producir lesión del mastocito. Y la lesión del mastocito produciría una alteración química o lesión química del mastocito que lo obligue a degranularse o desgranularse. También se ha visto reacciones de este tipo en tóxicos. Cuando el individuo ingiere una sustancia tóxica, esa sustancia tóxica puede producir una liberación masiva de histamina, que también va a participar en respuestas en este tipo de reacciones. O lesiones mecánicas, a esto hacemos referencia a situaciones donde, por ejemplo, tenemos un traumatismo, una fractura, un golpe, alguna lesión de este tipo, en el que vamos a tener alteraciones importantes del mastocito, que también va a hacer que se degranule. Entonces, en cualquiera de estas circunstancias va a haber reacción desencadenada por histamina o reacciones donde la histamina va a mediar parte de las respuestas que vamos a evidenciar. Entonces, fíjense, no es solamente reacciones de tipo antígeno-anticuerpo, por decirlo así, ¿sí? Además, ¿qué más se ha descrito cuando hablamos de las reacciones mediadas por histamina? Que la respuesta se puede autolimitar en algunas localizaciones, pero en otras no. Por ejemplo, cuando la respuesta se produce en piel, mediada por mastocitos, o en sangre, mediada por basófilos, sí existe autolimitación. ¿Qué quiere decir? Que cuando la respuesta está en su máximo potencial, está súper exacerbada y demás, se activan mecanismos que de cierta forma frenan la respuesta. Es como si el organismo dijera, ok, suficiente, hasta ahí. Y la respuesta deja de intensificarse, se llega a un pico máximo, por decirlo así, ¿sí? Y después empieza a bajar. En cambio, en otras localizaciones, como es el caso del pulmón, la respuesta no tiene estos mecanismos de freno y puede seguirse exacerbando y comprometer la vida del paciente si no intervenimos para corregir la respuesta, ¿sí? Bien, y esta diapositiva nos grafica un poquito lo que ocurre cuando se produce esta liberación de histamina. Entonces, cuando se produce lesión tisular, ya sea por una acción física, química o la presencia de un antígeno, se produce esta liberación de histamina que estamos mencionando, que va a actuar en los subtipos de receptores que vamos a conocer, ¿no? H1, H2, H3. Los que más están relacionados con estas respuestas son los H1, H2. Los H3 estarían más relacionados con la modulación de la liberación de péptidos a nivel de los nervios, que está relacionada con la respuesta central. Y los H4 se cree que estarían más relacionados con las respuestas de contención. Entonces vamos a ir viendo un poquito eso.
Lo primero que va a ocurrir cuando se ha liberado histamina de forma importante, porque el mastocito se ha degranulado, va a ser una vasodilatación local intensa. Esa vasodilatación va a determinar la salida de mediadores inflamatorios, las fugas de la microvasculatura, la llegada de inmunoglobulinas, de interleucinas, de factores de necrosis tumoral, va a facilitar la quimiotaxis de células inflamatorias, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos, de todos, lo que va a producir toda esa respuesta que nosotros conocemos y evidenciamos en el paciente, con eritema, prurito, edema, aumento de temperatura, etc. ¿Sí? Pero fíjense, como dijimos, va a haber una inhibición en algún momento de la activación de los linfocitos, tanto B como T, frenando, por decirlo así, la respuesta humoral y la respuesta celular, y también una inhibición de la liberación del contenido de los lisosomas. Entonces, esta respuesta inhibitoria es la que se cree que estaría ligada a esa contención de la respuesta en ciertas localizaciones. Pero, pues en base a todo este análisis de respuesta que estamos viendo, podemos afirmar que la histamina endógena es moduladora de la respuesta inflamatoria e inmunitaria. Evidentemente no sola, porque van a mediar o van a participar muchos otros elementos, pero pues va a ser sumamente importante en esas respuestas, ¿sí? En base a eso vamos a analizar los efectos que vamos a tener de estas sustancias, o bueno, de la histamina en sus distintos tipos de receptores, entendiendo que tenemos 4 subtipos diferentes de receptores de histamina. Entonces tenemos receptores H1, H2, H3 y H4. Vale decir que de estos 4, los que más se han estudiado, evidentemente, son los H1. Y por eso es que tenemos más fármacos, si quieren, para los receptores H1, y eso lo vamos a ver cuando analicemos los fármacos. Y estos receptores H1 se ha visto que estructuralmente se parecen mucho a los receptores muscarínicos, ¿sí? Los H2 se parecen mucho a los receptores de serotonina. Los H3 y los H4, que es de los que menos se sabe, por decirlo así, entre ellos tienen una similitud estructural alrededor del 40%, pero no está muy claro, podríamos decir, ¿no? Esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando hablamos de H1, de H2, a nivel del encéfalo, a nivel postsináptico, tenemos alta distribución de H1 y H2. Pero H1 además lo vamos a encontrar en endotelio, músculo liso, terminales nerviosas, donde van a mediar sus respuestas la activación de proteínas GQ, por lo tanto tenemos aumento de IP3, diacilglicerol y calcio. Las H2, aparte del encéfalo, van a estar distribuidas en mucosa gástrica, que es uno de los sitios principales de distribución de estos receptores, células inmunitarias y miocardiocitos, donde van a trabajar con 2 tipos de proteínas G, que son las GS y las GQ. Por lo tanto, trabajarán aumentando AMP cíclico, IP3 y diacilglicerol y calcio. Los H3 están también distribuidas en encéfalo, pero a nivel presináptico. Tienen amplia distribución neuronal y en el plexo mientérico, por eso decíamos que comandan aparentemente más respuestas a nivel neurológico y producen disminución de la liberación de neurotransmisores y trabajarían con proteínas GI. Y los H4 están más distribuidos en leucocitos, médula ósea roja, sangre circulante. Van a estimular mayor quimiotaxis de los eosinófilos y los mastocitos y van a trabajar sobre todo con proteínas GI o inhibitorias, ¿sí? Entonces, en base a esto vamos a analizar algunos elementos de respuesta de estos fármacos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los efectos H1 a nivel del sistema nervioso central,
pues vamos a ver que en las terminales sensoriales están relacionadas a la conducción del dolor, la aparición del prurito, que son características propias de las respuestas urticarizantes. También se ha visto que participan en respuestas de modulación a nivel respiratorio, donde están relacionadas a inspiración, expiración de forma importante, aunque no se sabe con precisión de qué forma o cómo se podría aprovechar esto en la terapéutica todavía. ¿Sí? Se está estudiando como dianas farmacológicas, pero todavía no está muy claro. A nivel de H3 presináptico, vamos a ver que produce una disminución de la liberación de ciertas respuestas, de ciertos neurotransmisores en realidad, como acetilcolina, algunos transmisores amínicos y peptídicos. A nivel cardiovascular vamos a ver que está relacionado a vasodilatación, tanto a nivel de arteriolas y esfínteres precapilares, lo que produce un efecto potente de disminución de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, que es uno de los efectos principales que vamos a ver con este tipo de sustancias. Vamos a ver reacciones adversas, o bueno, que más bien esa vasodilatación también está ligada a las reacciones adversas como el edema, la hiperemia facial, el calor, la cefalea, el rubor que vamos a ver en los pacientes que tienen exceso de actividad histamínica. Y en corazón pasa algo bien interesante, o sea, el efecto sobre los receptores H1 es disminución de la contractilidad, pero el efecto H2 es estimulación de la contractilidad. Y en H2 esta respuesta refleja a la hipotensión. Entonces es muy común que esa disminución brusca de la presión arterial va a producir como respuesta compensatoria un aumento de la frecuencia cardíaca, produciendo una taquicardia, ¿no? Entonces es muy común que tengamos hipotensión con taquicardia. En músculo liso bronquial, H1 va a producir broncoconstricción muy marcada, por eso participa de forma importante en las reacciones asmáticas, por ejemplo. En músculo liso digestivo produce contracción del músculo intestinal, por eso es que vamos a ver que en las reacciones alérgicas a alimentos, por ejemplo, el paciente tiene diarreas, ¿no es cierto? En otros músculos lisos como el útero va a aumentar la contractilidad, favoreciendo también la evacuación uterina. En tejido secretor, fíjense, H3 disminuye las secreciones estimuladas de ácido, pero no es el predominante, es predominante H2. Y H2 produce un aumento de la secreción en intestino delgado y grueso, aumento de secreción de células parietales, principalmente de ácido clorhídrico y en menor intensidad de factor intrínseco, y también estimula las células principales con aumento de la producción de pepsina gástrica. En otros tejidos glandulares vamos a tener una descarga. Va a estimular descarga de la médula suprarrenal, sobre todo a dosis altas, lo que en ciertas circunstancias se ha usado como medio diagnóstico, ¿sí? Y acá tenemos algo interesante, o sea, se ha probado en experimentación en cobayitos de laboratorio la supresión del el receptor H3, es decir, se ha inhibido la actividad H3. Y lo que se ha observado en esos cobayos es que ha habido una disminución del consumo energético, determinando que aparezca obesidad en el cobayo, ha aumentado la ingesta de alimentos, ha aumentado la resistencia a la insulina y también ha aumentado la concentración de leptina e insulina, tratando de compensar las alteraciones metabólicas mencionadas antes. Entonces, en base a esto, se postuló una hipótesis que decía que la supresión, bueno, si el bloqueo del receptor H3 aumenta la probabilidad de que el individuo desarrolle obesidad y diabetes, la estimulación de estos receptores podría producir el efecto opuesto y ser un factor de protección contra obesidad y diabetes. Pero obviamente eso es una hipótesis, necesita comprobarse, ¿sí? Bien, vamos a quedar aquí.
Les voy a llamar listita. Andrea Nicolás. Presente, doc. Max Alejandro. Presente, doc. María Alejandra. Presente, doc. Valentina. Sofía Susana. Marco Antonio. Natalia. Presente, doc. Camila Fernanda. Presente, doc. Caterine Diana. Presente, doctora. Erika. Presente, doc. Clara Evelyn. Presente, doc. Roxana. Presente, doctora. Wilson Andrés. Presente, doctora. Lucía Alejandra. Presente, doc. Gabriela. Cristian. Presente, doc. Adriana. Presente. Ronald Amadeo. Presente, doctora. Carla Cecilia. Presente, doctora. Brian Alexis. Presente, doc. Debra Isabel. Presente, doctora. Maday Rebeca. Presente, doctora. Cristian Andrés. Presente, doctora. Paul Steven. Presente, doctora. Micaela del Carmen. Presente, doc. Cielo Denise. Presente. Alexandra Rosana. Presente, doc. Adriana Carmen. Presente, doc. Araceli Paola. Presente, doc. Francisco Javier. Presente, doctora. Mateo Sebastián. Presente, doc. Angie Fabiola. Presente, doctora. Adriana Silvana. Presente, doc. Camilo Ignacio. Darío Sebastián. Presente, doc. Chasca Italí. Presente, doctora. Yesenia Mariela. Presente, doctora. Raiza Fabiana. Presente, doc. Carolina. Presente, doc. Camila. Presente, doctora. Aleida. Presente, doctora. Alenka. Presente, doctora. Sofía. Cristian. Presente, doc. Anthony. Presente, doctora. Mirta.
Presente, doctora. Andrea Paola, Presente, doc. Priscila, Presente, doctora. Mohammad, Presente, doctora. Luciana, Presente, doc. Valeria Nicole, Presente, doctora. Kelly Natalie, Presente, doctora. Stephanie Claudia, Presente, doc. William, Presente, doc. Thais Andrea, Presente, doc. Bien, vamos a quedar ahí entonces. Nos vemos mañana. Se cuidan, chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias, doc. Hasta luego.